Buenos días. Doctor Orlando Brazo, doctor Fernando Fernández, profesores, visitantes, amigos todos, Melitón, compañero de promoción. Yo agradezco la invitación que me formulara el doctor Brazo para rendir un homenaje a mi maestro, a don Alberto Hurtado. Hemos distribuido, y está para los que no lo han recibido, este folleto que trata de su vida. En la mesa de la entrada hay algunos ejemplares. Por eso yo me libera de presentar cifras, fechas y nacimientos. Este folleto de mi autoría se llama Hurtado, médico, investigador y educador. Yo voy a tratar poco lo de investigador, porque lo ha hecho la doctora Mujica, al mencionar a Carlos Monge, con quien Hurtado trabajó al inicio. Y más bien dedicaré unos minutos a una faceta muy importante de Hurtado, que fue la de salubrista, valiosa. En el índice que está en las primeras páginas, y que lo voy a seguir brevemente, hay un prólogo mío, y luego empiezo con Hurtado el médico. Don Alberto Hurtado viajó a Estados Unidos al cierre de la Universidad de San Marcos en 1920. Fue la primera huelga. Córdoba hizo repercusión en Lima, y la Facultad de Medicina era la única en el país. De manera que él pudo viajar, para suerte nuestra, a Estados Unidos y ser admitido, cosa excepcional, por la Universidad de Harvard. Me dijo alguna vez don Alberto que él entendía que fue admitido como una especie de símbolo, ¿no?, de que no solo era para blancos, americanos y protestantes, sino que en este caso se abrió a un latinoamericano. Entiendo que él fue el primer latinoamericano que estudió completa su carrera en Harvard, o uno de los primeros. Y la pasó duras. Su padre tenía una comunidad, pero vino esa crisis previa a la del año 29, el crack de la bolsa, y él la pasó muy duras. Me cuenta que por tiempo prefería ir a pie desde su habitación, su pensión, hasta su hospital, para ahorrarse los 5 céntimos del tranvía en Boston. En Boston, por su dedicación al estudio, su capacidad de trabajo, se ganó la simpatía y el apoyo de un aristócrata bostoniano que era el jefe de medicina de Harvard. Él fue el profesor Francis Peabody. Había un refrán por ahí que decía que los fulanos, los Cabot, creo, hablaban con los Peabody, y los Peabody hablaban con Dios. Este era el grado de estima que tenía este hombre, que le tomó profunda simpatía y ayudó a Hurtado decididamente. Luego les comentaré la forma tan amplia en que lo ayudó. Hurtado terminó estudios de medicina en Harvard y retorna al Perú. Viene el año 24, me parece, 25, y de nuevo, para suerte, en nuestro país se conocen con Monge, y él percibe la inquietud, la inteligencia y la capacidad de Hurtado, y lo invita a colaborar con él en lo que estaba haciendo, su estudio en la altura, y lo invita a compartir con él la sanidad militar. Don Carlos Monge era ya un comandante de la sanidad militar, y Hurtado inició su carrera como un joven teniente. Como ejemplo de la vena de investigador de Hurtado, se realizaron unas maniobras en el sur, cerca de Puno, su tierra, doctor, en las pampas de Santa Rosa, Aguilar, y se movilizaron centenares de soldados para maniobras militares. Pues Hurtado aprovechó esa oportunidad para llevar un metabolímetro y hacer metabolimetría en altura.
en reposo y en ejercicio, y hacer otros estudios. Colaboran, como se ha dicho antes, con el profesor Monge en las varias expediciones que hicieron por la Facultad de Medicina a La Oroya, y se enamora de La Oroya. Hurtado se da cuenta de que eso es lo que le gustaba. Varias veces me contó que su vocación, el darse cuenta de que esto era lo que él quería para su vida, la percibió cuando vio la primera punción arterial. Hay que ubicarnos, en los años 20 de un procedimiento novísimo. Y vio, dice él, salir la sangre rutilante, roja, viva, sangre oxigenada. Eso y el contraste con la sangre venosa, que la conocemos, le hizo ver pues ese fenómeno de oxigenación, que es el fenómeno de la vida al final, y le hizo dedicarse ahí. Hurtado había tenido una práctica médica limitada en Lima. Lima en los años 20 era un pañuelo, con un éxito notable. Él trajo consigo la insulina. Fue el primer peruano que utilizó la insulina en un coma diabético. Y nada menos que una señorita de la Sociedad de Lima, que tenía en coma varias horas, y cuyos médicos pues tranquilizaban a la familia y le decían resignación. Con los cánones de la época, el más joven de la Junta Médica, y les dijo que traía insulina y que sugería inyectar una alta dosis y si no surtía efecto, repetirla después de X tiempo. También me contaba, profesor, el escepticismo de algunos de estos ilustres caballeros que los hemos estudiado antes. Repito, era la primera aplicación de insulina en Perú. Inyectó creo que 50 unidades, y a los 40 o 45 minutos despertó la paciente y sobrevivió por muchos años. Este triunfal debut de Hurtado, ustedes se imaginan todo el prestigio que le ganó, pero él pidió ir a trabajar a La Oroya, un centro minero a 3.500 metros acá, porque quería estar en un lugar de estudio. Y así fue, cerró su consultorio y se fue para allá. Y en La Oroya él empieza sus investigaciones, la empresa minera lo ayudaba, le proporcionaba lo requerido, pero era una empresa al final. Aquí asoma una primera expresión de su aprecio por el minero, por el trabajador peruano, que lo lleva a ser considerado un salubrista en toda regla. Le llamaron una tarde para que viera a un paciente, un minero que había hecho un cuadro de neumonía y estaba muy mal. No había antibióticos, recordemos, y la altura de 3.500 metros agravaba todo. Él manifestó al jefe de la planta o de quien fuera que ese paciente debía ser evacuado, bajado a nivel del mar. La respuesta fría de este, era un americano, fue que ya había salido el último tren para la costa y que no iban a disponer de un nuevo tren sino hasta mañana. No se ameritaba. La respuesta de Hurtado fue la siguiente. Dijo, si usted dispone que salga ese tren para bajar a este obrero, yo le denuncio a usted por homicidio en la comisaría del lugar. A los 30 minutos salió el tren, por supuesto. Este era Hurtado. Y ese fue el coraje que demostró cuando educador médico, en su vida cívica, cuando ministro de salud más de una vez. Esta es, creo que, suficiente anécdota para describir la carrera de este hombre. Quiero seguir el tiempo y hablaré brevemente de su obra como educador médico. Recapitulando, el estudio de medicina en Harvard, viene acá, se dedica a investigación,
que le provocaba esto, y años después, muchos años después, él recibió una invitación desde Londres para que asista al primer Congreso Internacional de Educación Médica. Lo realizaba un organismo inglés y ya tenían referencias de su extraordinario trabajo. Y él acepta la invitación con un año de plazo. El Congreso iba a ser a 12 meses vista, pero empieza a familiarizarse con la educación médica, a pedir libros sobre educación médica, a leerlos y a subrayarlos. Y ustedes dirán, ¿y cómo es posible afirmar esto? Es posible porque ahí está su biblioteca con sus libros. Él era un hombre muy ordenado, ahí están sus archivos con las facturas de pago de esos libros que él pidió. Y ahí están los libros, finalmente. La consecuencia fue que su permanencia en Londres, al ver un hombre que hablaba fluidamente el inglés, que se había educado en Harvard, etcétera, etcétera, lo eligen uno de los 4 vicepresidentes del Congreso Internacional de Educación Médica. Y ya empieza entonces esta nueva beta de educador. Regresa a Lima y comparte esta experiencia, lo cual revela otra faceta de él. Hurtado fue un hombre generoso que siempre reconoció la colaboración de los más jóvenes. Y en este caso, con un auditorio lleno de paraninfo de medicina, él presenta los avances en educación médica que él había escuchado en Londres. Y esto se publica en la revista de la Facultad de Medicina y empieza así. Llegó a decano de la facultad y cambió. De acá sí podemos dar testimonio. Con el doctor Arce, probablemente el doctor Tejo y alguno más, fuimos alumnos de esa excelente Facultad de Medicina que fuera de los años 50 con el decanato de Hurtado. Innovó, puso profesores asociados, empezó el tiempo completo, el régimen de tiempo completo, fomentó la investigación, facilitó la salida, yo estimo, de 40 o 50 jóvenes médicos a Estados Unidos para hacer especialidades, incluidas algunas poco conocidas, poco apreciadas acá, como la estadística, tan necesaria investigación. Salto así rápidamente su carácter de educador médico para hablarles un poco de su correspondencia, que la cátedra tiene el privilegio de sostener y que está abierta a quien ustedes quieran. Hurtado, siempre ordenado, respondía a las cartas inmediatamente, pero se quedaba con una copia de su carta. De manera que así, en su archivo, que está a mi cargo, cedido por la familia, tenemos su correspondencia con 7 u 8 premios Nobel de Medicina. ¿Con quién se trataba de tú? Charles Huggins, el premio Nobel por su descubrimiento en cáncer de próstata y el rol de estrógenos, fue su compañero de clase. Bernardo Usay, su amigo y admirador, y otros. Y acá debo mencionar Hurtado en la década de los 50, cuando la investigación médica sobre temas de altura estaba en su mejor momento en Perú, estuvo voceado para el premio Nobel de Medicina, que lo recibió la otra persona, también voceada, un francés, André Cournant. André Cournant estudiaba los mecanismos de oxigenación de la sangre y sus dificultades en patología a nivel del mar. Hurtado estudiaba lo mismo en altura, donde la situación es diferente. El premio se lo llevó Cournant solo, y muchos señalan que debió ser compartido, pero no ocurrió. Esos mecanismos son sutiles. Luego de hablarles de sus publicaciones, no fueron muchas, algo más de un centenar, pero trascendentes. Fundamentalmente escribía afuera y eso contribuyó mucho a su prestigio. Escribir en castellano, escribir en una revista parroquial, que son las nuestras, no ayuda mucho a la difusión. Todo esto fue en el Hurtado. En el folleto que se llevan, y si los que no lo tengan pueden reclamarlo, yo he remarcado
dos breves párrafos para ustedes. Uno está a cargo del padre Felipe MacGregor, que fue rector de la Universidad Católica y amigo de Hurtado. Rector en la Católica y él en Cayetano Heredia, la nueva universidad. Dice así MacGregor: el talante austero, la respuesta rápida, a veces en tono suficiente, los juicios de situaciones formulados categóricamente, sin matices, todo ello parecía indicar una personalidad segura y áspera, dominada por cierta agresividad. Así fue visto don Alberto Hurtado por muchos y medido con ese baremo. Sin embargo, la trama interior de su personalidad era mucho más rica y matizada. Vistos desde ella, los gestos, actitudes, actos externos adquieren otra dimensión. Es la página 53 y continúa. Y cierro esta y larga exposición para ustedes con las palabras nada menos que del presidente de la República entonces, el arquitecto Belaúnde Terry, en el homenaje que la Universidad Cayetano Heredia le tributó una vez fallecido. Fue breve, pero inolvidable. Se puso de pie en el auditorio y saludó a Hurtado como si estuviera en el aula. Y le dijo así: doctor Alberto Hurtado, empiezo así estas breves pero sentidas palabras porque en el aula magna de su universidad el verdadero maestro siempre está presente, y creo que es la manera de corresponder al honor que se me brinda de clausurar este significativo acto académico que honra tanto al ilustre médico desaparecido como a los que prolongan su enseñanza con sus palabras e interpretan fielmente su mensaje. Continúa: yo admiro especialmente en el doctor Hurtado esta búsqueda y hallazgo de la realidad nacional, esta aceptación del desafío que constituye el Perú. Él no esperó una clientela que tocara la puerta de su consultorio. Fue a buscar en el hábitat andino a la sociedad necesitada, a estudiar problemas típicos de nuestra geografía. Sigue señalando las dificultades y salto a lo final. Esta, pues, es su gran obra, el haberse ocupado de los problemas que afectan a nuestros compatriotas que laboran a grandes alturas al pie de las cumbres andinas, creando riqueza para el Perú a un precio de enormes sacrificios y hasta la vida misma. Por eso, al pensar en la personalidad y obra de don Alberto Hurtado, a quien recordamos hoy, en presencia de sus colegas, discípulos y estudiantes, juzgo que su obra es equiparable a la de Daniel Arcídez Carrión, que fue el misionero de la Quebrada. Así a él le tocó ser el misionero de las cumbres, y también no muy lejos de él a Raimondi, que buscó en la difícil geografía del Perú el estudio de la vida vegetal, que no se detuvo en este esfuerzo en busca de la identidad de un país que no era el propio, pero que consideró suyo. Este es el párrafo, había salteado el que a mi juicio es más decidor. Dice en la página 65, el presidente de la UNDE, refiriéndose a Hurtado: y yo admiro en el doctor Hurtado el haber escogido el reto que ofreció mayores dificultades a la vez que planteaba múltiples interrogantes. El trabajar en grandes alturas a la sombra del Monte Meis representa un desafío tanto para los hombres de ciencia como para los constructores. Continúa y dice: el desafío es múltiple, pero Hurtado era esencialmente sensible en lo que atañe al ser humano, y ahí está su contribución que todos admiramos y que la nación por mi intermedio reconoce.
en las condiciones humanas más difíciles, ante el desafío geográfico más grave, creo que el doctor Bertutado habría podido decirle a nuestros mineros